Señoras y señores, la Corte, de pie, por favor. Se reabre esta audiencia pública sobre excepción preliminar y eventuales fondos, reparaciones y costas en el caso Gómez, Virula y otros versus Guatemala. Corresponde ahora que las representaciones de las presuntas víctimas y del Estado expongan sus alegatos finales orales sobre la excepción preliminar y eventuales fondos, reparaciones y costas en el presente caso, y que la representación de la Comisión Interamericana exponga sus observaciones finales. Daré ahora la palabra a los representantes de las presuntas víctimas para que presenten sus alegatos finales orales. Gracias, Su Señoría. Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos, honorables delegados de la Comisión Interamericana, representantes del ilustrado Estado de Guatemala. Para los padres del señor Gómez Virula es un día muy importante, pues han pasado más de 23 años desde que su hijo en marzo de 1995 fue desaparecido y asesinado. Y esto les sigue causando mucho dolor y sufrimiento, como lo podemos ver en esta sala. No solo por la pérdida de su ser querido, sino porque en el presente caso no ha habido justicia por parte del Estado de Guatemala. Esta representación, siendo este día el fijado para la celebración de la audiencia pública, se permite a continuación presentar sus alegatos orales de fondo. Sobre la excepción preliminar de falta de agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna alegada por el Estado. La excepción preliminar de falta de agotamiento de los recursos internos alegada por el Estado en su escrito de contestación de la demanda no fue interpuesta en el momento procesal oportuno, cuando la comisión inició el conocimiento de la denuncia introducida ante ella, y ni siquiera la hizo valer tardíamente después de que la comisión emitió el informe de admisibilidad y fondo. Dicha excepción preliminar pretende que el tribunal revise una cuestión resuelta definitivamente por la comisión, lo cual no es procedente, dado que la excepción de falta de agotamiento de los recursos internos la debió presentar el Estado antes del pronunciamiento de la CID sobre la admisibilidad y fondo del caso. Además, los argumentos del Estado son extemporáneos, infundados y no aporta elementos que justifiquen una nueva decisión de la Corte, por lo que solicitamos que el tribunal desestime dicha excepción preliminar. Sobre los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal establecidos en la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento. En los hechos del presente caso se puede establecer que la desaparición del señor Alexander Giovanni Gómez Virula ocurrió el 13 de marzo de 1995 y asesinado en algún momento aún no determinado entre dicha fecha y el 19 de marzo de 1995, dicha en que de forma fortuita fue encontrado su cadáver en un barranco de la zona 18 de la ciudad de Guatemala, con la cabeza sumergida en un río de aguas negras. Por otro lado, se puede establecer que tanto la Policía Nacional como el Ministerio de Gobernación tuvieron conocimiento del hecho a partir del 14, 16 y 17 de marzo de 1995, fecha en las cuales los padres del señor Gómez Virula y Uncitragua les hicieron del conocimiento sobre su aparición y que era directivo del Sindicato de Trabajadores de la Fábrica Maquiladora RCA y que ocupaba el cargo de secretario de Finanzas.
Desde el momento de la denuncia de la desaparición del señor Gómez Virula, debió ser clara e incuestionable para las autoridades estatales la situación de extremo riesgo en que se encontraba, por lo que el Estado estaba obligado a adoptar y desplegar todos los esfuerzos y realizar las acciones inmediatas y específicas de búsqueda, a efecto de localizarlo y así prevenir afectaciones a su integridad personal y a la vida, pues la víctima desaparecida estaba bajo su jurisdicción. No obstante lo anterior, desde la privación de libertad del señor Gómez Virula hasta un día antes del hallazgo de su cadáver, transcurrieron 5 días sin que las autoridades llevaran a cabo las acciones o medidas necesarias, útiles y efectivas de búsqueda para dar con su paradero, a pesar que era exigible para el Estado la adopción de medidas inmediatas y diligentes de búsqueda y protección, lo cual no ocurrió en el presente caso. Para los representantes es claro que el señor Gómez Virula fue privado de sus derechos a la libertad personal y a la vida. Asimismo, tomando en cuenta que la víctima no fue asesinada inmediatamente, se entiende que también sufrió una afectación a la integridad personal, lo cual resulta consistente no solo con el testimonio rendido ante juez jurisdiccional por el señor Edgar Octavio Cardona García el 25 de agosto de 1995, quien declaró que pasaron frente a la fábrica donde antes trabajaban y que de la fábrica de la vecindad salió un hombre y empezó a agredir al ahora fallecido a manadas y puntapiés. Pero también esto tiene relación con el informe médico forense de la necropsia practicada al señor Gómez Virula, que indica que sufrió las lesiones siguientes: equimiosis violáceas pálidas en la cara anterior de la pierna izquierda, escoriación en la cara anterior de ambas rodillas y herida contusa en la región parietal izquierda. Y dicho informe médico forense concluye que la causa de la muerte fue por traumatismo cráneoencefálico y torácico de 4º grado. En razón de lo anteriormente, los representantes consideramos que el Estado de Guatemala es responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal establecidos en los artículos 4.1, 5.1 y 7.1 de la Convención Americana, en relación con la obligación de prevenir como un componente del deber de garantía establecido en el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de Alexander Giovanni Gómez Virula. En relación al derecho a la libertad de asociación, la Corte al respecto ha dicho y ha sostenido que el Estado debe garantizar que las personas pueden ejercer libremente su libertad sindical sin temor de que serán sujetos a violencia alguna, pues de lo contrario se podría disminuir la capacidad de las agrupaciones de organizarse para la protección de sus intereses, y que en ese sentido la libertad sindical solo puede ejercerse en una situación en que se respete y garanticen plenamente los derechos humanos fundamentales, en particular los relativos a la vida y a la seguridad de la persona. En el caso que nos ocupa, el señor Gómez Virula, previo a su desaparición y muerte violenta, se desempeñaba como secretario de Finanzas del Sindicato de Trabajadores de la Maquila RCA, y en esa calidad participó activamente en el conflicto laboral que se suscitó luego de que la empresa en agosto de 1994 cerró operaciones y despidió ilegalmente a 70 trabajadores. Desde octubre de 1994 el sindicato inició negociaciones con los propietarios de la empresa a efecto de encontrar una solución al conflicto, teniendo reuniones en la Embajada de Corea, en las cuales participó activamente el señor Gómez Virula, pues estaba muy vinculado en el caso, no solo por ser uno de los trabajadores despedidos ilegalmente, sino porque también ocupaba un cargo sindical. En ese contexto del conflicto laboral y actividad sindical que tuvo el señor Gómez Virula, se dieron los hechos de su desaparición y asesinato, lo cual permite considerar que existen suficientes y significativos indicios
de que la desaparición y asesinato del señor Virula pudo haber estado vinculada a sus actividades, particularmente porque al momento de encontrar su cadáver, este tenía su cédula de vecindad y todos sus objetos de valor, pero no fue encontrada la lista de los miembros del sindicato que tenía el día de su desaparición y que iban a participar en una protesta en las afueras de la Embajada de Corea. No obstante, estos indicios, los mismos no fueron investigados por las autoridades estatales de manera exhaustiva y diligente, en cumplimiento de las obligaciones que tiene en materia de verdad y justicia respecto de violaciones de derechos humanos, aun si las mismas son cometidas por particulares. En razón de lo anterior y ante la falta de una hipótesis diferente sobre lo sucedido a la víctima en el marco de una investigación conforme a las obligaciones internacionales del Estado, los representantes consideramos que es razonable deducir que la desaparición y asesinato del señor Gómez Virula estuvo asociada a su actividad sindical y por lo tanto el incumplimiento del deber de prevención respecto de sus derechos a la vida, integridad personal y libertad personal, lo que implica también el incumplimiento de dicho deber respecto a su derecho a la libertad de asociación, en tanto existen elementos no investigados debidamente por el Estado que permitan concluir que su rol como sindicalista no fue el móvil de su desaparición y asesinato. En consecuencia, los representantes consideramos que el Estado de Guatemala es responsable por la violación del derecho a la libertad de asociación establecido en el artículo 16.1 de la Convención Americana, en conexión con el incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 1.1 de dicha convención en perjuicio del señor Alexander Giovanni Gómez Virula. En relación a los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, en su jurisprudencia la Corte Interamericana ha establecido que de la obligación general de garantía establecida en el artículo 1.1 de la Convención se deriva la obligación de investigar los casos de violaciones a derechos humanos de manera seria, imparcial y efectiva, y estar orientada a la determinación de la verdad y a la persecución, captura, enjuiciamiento y eventual castigo de los autores de los hechos, y que dicha obligación de investigar se mantiene cualquiera sea el agente al cual pueda eventualmente atribuirse la violación, aún los particulares. Por otro lado, el tribunal ha señalado que el derecho de acceso a la justicia debe asegurar en un plazo razonable el derecho de las presuntas víctimas o sus familiares a que se haga todo lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido y, en su caso, se sanciona a los responsables, y que la falta de razonabilidad en el plazo para el desarrollo de un proceso judicial constituye una violación de las garantías judiciales. Asimismo, la Corte ha considerado 4 elementos para determinar la razonabilidad del plazo. 1, conducta de las autoridades judiciales. 2, complejidad del asunto. 3, actividad procesal del interesado. Y 4, afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso. En cuanto a la conducta de las autoridades judiciales en el presente caso, se puede establecer que luego de la muerte y hallazgo del cadáver del señor Gómez Virula el 19 de marzo de 1995, las únicas diligencias de investigación que realizaron las autoridades estatales fueron las siguientes: entrevistar a los padres y otros familiares del señor Gómez Virula, así como algunos vecinos, excompañeros de trabajo, la secretaria general del sindicato y otras personas quienes informaron sobre lo que conocían u observaron el día de su desaparición. Luego de las entrevistas, el 7 de julio de 1995, el Departamento de Investigaciones Criminológicas de la Policía Nacional rindió un informe al fiscal del Ministerio Público en el cual concluyeron que existían suficientes indicios de que los señores de nacionalidad coreana eran los responsables intelectuales de la muerte del señor Giovanni Gómez Virula y de que el señor Edgar Octavio Cardona tuviera participación en el hecho, ya que se negaba a proporcionar información al respecto. El 30 de junio de 1995, el Ministerio Público citó a los propietarios de la maquila RCA,
quienes no se presentaron a declarar, y el Estado no adoptó ninguna medida de búsqueda, localización y aseguramiento en su contra, a efecto de garantizar su comparecencia y participación en el proceso, a pesar que en informe del 17 de julio de 1995, el Departamento de Investigaciones Criminológicas de la Policía Nacional concluyó que existían suficientes indicios de que los señores de nacionalidad coreana eran los responsables intelectuales de la muerte del señor Gómez Virula. El 12 de agosto de 1996, el Ministerio Público recibió el expediente y tomó la declaración del padre del señor Gómez Virula, y también citó al abogado del sindicato de RCA, quien nunca se presentó a declarar a pesar de haber sido citado y requerido para ello, indicando el Estado que entre las diligencias para ubicar a los ciudadanos coreanos ya mencionados, encontró que no les aparecía ningún control en los archivos de migración. El 25 de agosto de 1995, el señor Edgar Cardona compareció a prestar declaración ante juez jurisdiccional, quien en relación con el día de la desaparición del señor Gómez Virula declaró que pasaron frente a la fábrica donde antes trabajaban y que enfrente había un vehículo color azul con vidrios polarizados marca Hyundai, y que de la fábrica de la vecindad salió un hombre y empezó a agredir al ahora fallecido a manadas y puntapiés, y que él lo golpeó con un envase de cerveza para que soltara a su amigo, y que al soltarlo empezó a perseguirlo a él, quien corrió hasta perderse entre la gente de una parada de buses, que regresó a ese lugar, pero Giovanni ya no estaba ahí. Desde dicha comparecencia del señor Edgar Cardona al Tribunal Jurisdiccional, el Estado no realizó nuevas diligencias de investigación para dar con los responsables de la desaparición y asesinato del señor Gómez Virula. Y únicamente en comunicaciones de fechas 23 de octubre y 29 de noviembre de 1999, el Estado informó que, consultado el fiscal del caso, se logró determinar que en el mismo no se ha logrado recopilar ninguna información que pueda individualizar a los responsables de la muerte del señor Gómez Virula, y que actualmente el caso se encuentra archivado. De las diligencias de investigación antes descritas, los representantes podemos concluir que las autoridades judiciales no llevaron a cabo una investigación seria, efectiva y orientada a la determinación de la verdad y a la persecución, captura, enjuiciamiento y eventual castigo de los autores materiales e intelectuales de la muerte del señor Gómez Virula, por lo que dichas autoridades incumplieron con su deber de debida diligencia en la investigación penal del presente caso. En relación con la complejidad del asunto, el Estado, durante la tramitación del caso ante la comisión, únicamente se limitó a indicar que las dos personas que serían sospechosas de la muerte del señor Gómez Virula no se presentaron a declarar, en virtud de que entre las diligencias para ubicar a los ciudadanos coreanos ya mencionados, encontró que no les aparecía ningún control de los archivos de migración y se encontrarían prófugas. En su escrito de contestación de la demanda, el Estado únicamente alega como complejidad del asunto que desafortunadamente la información recopilada a partir de la denuncia sobre la desaparición del señor Gómez Virula tendió a mostrar alto nivel de inconsistencia, según se demuestra ut supra. Es decir, que el Estado no presentó información concreta y específica que relacione de manera directa los elementos de complejidad invocados con las demoras en el proceso, por lo que los representantes consideramos que el Estado no indica concretamente cuáles fueron los elementos de complejidad en las demoras del caso. Sobre la actividad procesal del interesado, los representantes consideramos que ni en el expediente del caso tramitado ante la comisión, ni en el escrito de contestación de la demanda, existe ningún elemento o información del Estado que indique que los familiares de la presunta víctima hayan obstaculizado el proceso o tuvieran una responsabilidad en la demora del mismo. Tomando en cuenta que durante la tramitación del presente caso ante la comisión, el Estado informó que el caso por la muerte del señor Gómez Virula se encuentra archivado y que han transcurrido más de 22 años desde la interposición de la denuncia de su desaparición,
y posterior muerte, hasta la fecha constituye un plazo excesivo, por lo que los representantes consideramos que el Estado incurrió en un incumplimiento de la garantía de plazo razonable, toda vez que lo excesivo del plazo no ha sido justificado por el Estado. En virtud de ello, los representantes consideramos que el Estado de Guatemala es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial establecidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en conexión con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de Alexander Giovanni Gómez Virula, en cuanto a la total ausencia de diligencias y acciones y medidas para buscarlo antes del hallazgo de su cuerpo. Y en cuanto a sus padres, respecto de la totalidad de todas las acciones y omisiones en que el Estado incurrió en todo el proceso de investigación para dar con los responsables de la desaparición y muerte del señor Gómez Virula, así como enjuiciarlos y sancionarlos si fuere el caso. En relación al derecho a la integridad personal de los familiares de Alexander Giovanni Gómez Virula, la honorable Corte ha considerado violado el derecho a la integridad psíquica y moral personal de familiares de víctimas con motivo del sufrimiento adicional que estos han padecido como producto de las circunstancias particulares de las violaciones perpetradas contra sus seres queridos y a causa de las posteriores actuaciones u omisiones de las autoridades estatales frente a los hechos. En el caso que nos ocupa, los padres del señor Gómez Virula sufrieron un gran impacto y experimentaron dolor, miedo, sufrimiento y angustia por la desaparición y posterior muerte de su hijo, y en consecuencia sufrieron una afectación en su integridad psíquica y moral. Adicional a lo antes indicado, cabe señalar que la ausencia de una investigación completa y efectiva de no conocer la verdad de lo sucedido ocasionó sufrimiento, angustia, frustración e impotencia, la cual continúa hasta la fecha, ante la impunidad en la que se encuentra el presente caso, lo cual constituye en sí misma una afectación a la integridad psíquica y moral de los padres del señor Gómez Virula. En razón de lo antes indicado, los representantes consideramos que el Estado de Guatemala violó el derecho a la integridad psíquica y moral consagrada en el artículo 5.1 de la Convención Americana, en conexión con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los padres de Giovanni Gómez Virula. En cuanto a las reparaciones, sobre la base de lo dispuesto en el artículo 63.1 de la Convención, la Corte ha indicado que toda violación de una obligación internacional que haya producido daño comporta el deber de repararlo adecuadamente, y que el tribunal determinará medidas para garantizar los derechos conculcados y reparar las consecuencias que las infracciones produjeron. En consecuencia de lo anterior, CalDH, en representación de las presuntas víctimas, solicita al tribunal que ordene al Estado de Guatemala las siguientes medidas de reparación. Medidas de satisfacción y garantías de no repetición. Desarrollar una investigación judicial imparcial, completa y efectiva, de manera expedita, con el objeto de establecer las circunstancias de la desaparición y muerte de Alexander Giovanni Gómez Virula, así como explorar y agotar de manera exhaustiva las líneas lógicas de investigación en relación con el caso e identificar y sancionar a los autores materiales e intelectuales que tuvieron participación en los hechos. Disponer las medidas administrativas, disciplinarias o penales correspondientes frente a las acciones u omisiones de los funcionarios estatales que contribuyeron a la denegación de justicia e impunidad en la que se encuentran los hechos del presente caso. Publicar la sentencia que en su caso emita la Corte y de las partes que ésta considere, al menos por una vez, en el diario oficial y en otro diario de mayor circulación nacional. Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad de los hechos y pedido de disculpas a los familiares de la presunta víctima por parte de las más altas autoridades del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, así como colocar una plaqueta en memoria del señor Alexander Giovanni Gómez Virula.
el lugar del acto público, así como el lugar de colocación de la plaqueta, su tamaño y material, así como su contenido, será propuesto a las autoridades por los familiares de la presunta víctima. Asimismo, se solicita que el tribunal ordene al Estado implementar las medidas de no repetición establecidas en el apartado de recomendaciones numeral 4 del informe de admisibilidad y fondo emitido por la Honorable Comisión Interamericana. En cuanto al daño material emergente, en el presente caso los padres de la presunta víctima incurrieron en gastos desde el día de la desaparición de su hijo y se movilizaron para denunciar ante las autoridades gubernamentales el hecho, asimismo para encontrarlo en hospitales y centros de detención. Por otro lado, luego del hallazgo del cadáver de su hijo, tuvieron que realizar gastos para su entierro y el padre de la presunta víctima dejó de percibir su salario por un periodo de un mes, por lo que se solicita a la Corte que fije en concepto de daño material y gastos emergentes la cantidad de $1,350 de los Estados Unidos y que dicha cantidad de dinero sea entregada a los padres del señor Gómez Virula. Medidas de compensación económica por daño moral o inmaterial. En el presente caso, los padres del señor Gómez Virula sufrieron un gran impacto emocional y experimentaron dolor, sufrimiento, miedo y angustia por la desaparición y posterior muerte violenta de su hijo. Adicionalmente, ante la ausencia de una investigación completa y efectiva de no conocer la verdad de lo sucedido, ocasionó sufrimiento, angustia, frustración e impotencia, la cual continúa hasta la fecha, ante la impunidad en la que se encuentra el presente caso. Por lo que en consideración de lo antes indicado, se solicita que el tribunal fije en equidad como compensación económica el pago de $30,000 de los Estados Unidos de América a favor de cada uno de los padres de la presunta víctima, señor Antonio Gómez Areano y señora Paula Virula Dionisio. En cuanto a las costas y gastos, con respecto a las costas y gastos, la Corte ha señalado que deben entenderse comprendidos dentro del concepto de reparación consagrado en el artículo 63.1 de la Convención Americana y que en el concepto de costas quedan comprendidos tanto las que se corresponden a la etapa de acceso a la justicia a nivel nacional como las que se refieren a la justicia a nivel internacional ante la Comisión y la Corte. En el presente caso, como se puede apreciar en la documentación que obra en el expediente del caso ante la Comisión y ahora ante el Tribunal, CalDH ha representado a los familiares de la presunta víctima desde el inicio de la petición en julio de 1995 hasta la fecha, por lo que sus asesores legales le han dado seguimiento al caso y dedicado tiempo en reuniones con los familiares de la presunta víctima, elaborado escritos con información requerido tanto por la Comisión como por la Corte, así como buscado y presentado prueba documental, y todo ello implica un gasto para la institución, particularmente en el pago de honorarios que hasta la fecha ha solventado con su propio peculio. En razón de lo anterior, CalDH considera que en justicia tiene derecho a que se le reembolsen dichos gastos y costas, por lo que en apreciación del principio de equidad solicitamos que el tribunal fije por dichos conceptos la cantidad de $11,000 de los Estados Unidos de América, pues dicha cantidad consideramos que es razonable y justa, en virtud de todos los años que CalDH a través de sus asesores legales le ha dado atención y seguimiento al caso en su tramitación ante la Comisión y ante la Corte. Muchas gracias. Muchas gracias a los representantes de las presuntas víctimas. Corresponde ahora a la representación del ilustre Estado formular sus alegatos orales, finales orales. Adelante, por favor. Muchas gracias. Honorable señor presidente, honorable señora juez y honorables señores jueces que integran la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En nombre del Estado de Guatemala y de sus autoridades, permítanme saludarles gratamente, como también a los ilustres representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y distinguidos representantes de los peticionarios de la presunta víctima.
Atendiendo comunicación del señor secretario de la Honorable Corte de fecha 19 de julio del presente año, el Estado de Guatemala, por mi medio, hace presencia en este ilustre recinto para contravenir las indicaciones de presuntas violaciones a los artículos 4.1, 5.1, 7.1, 16, 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dentro del caso Gómez Virula y otros versus Guatemala. En tal sentido, honorable juez y honorables señores jueces, mi alocución contempla 5 momentos, con la expresa salvedad que ninguno de ellos persigue, per se, crear polémica con los argumentos esgrimidos por la ilustre comisión y los distinguidos representantes de la parte peticionaria. El primer momento busca describir de manera concisa, pues la mayoría de elementos probatorios ya obran en poder de la Honorable Corte, la forma como sucedieron los hechos de la desaparición y muerte del señor Alexander Giovanni Gómez Virula, suceso que, de acuerdo a las hipótesis planteadas, ninguna de ellas es orientada a elementos a agentes al servicio del Estado. El segundo momento trata de las dificultades enfrentadas desde el inicio de la investigación del suceso por el Ministerio Público y la Policía Nacional de ese entonces, principalmente por las marcadas incongruencias en las declaraciones vertidas por las diversas personas entrevistadas, entre ellas algunas que acompañaron al señor Gómez Virula hasta el momento que éste se apartara de ellas y emprendiera camino solo hacia un destino no especificado. Esa situación es fácil comprender. No permitió contar con datos e información fehacientes que diera lugar a individualizar a los presuntos responsables de la desaparición y muerte del señor Gómez Virula. El tercer momento se orienta a plantear una hipótesis sobre las circunstancias que pudieron haber motivado la desaparición y muerte del señor Alexander Giovanni Gómez Virula, conscientes que algunos elementos probatorios que se plantean en esta audiencia afectarán la susceptibilidad de la familia del señor Gómez Virula, pero que, sin embargo, es necesario exponer dadas las indicaciones formuladas en contra del Estado de Guatemala por tal suceso. El cuarto momento persigue exponer de manera sucinta los pasos dados por el Ministerio Público con el concurso de otras instancias públicas en estructurar mecanismos de protección en beneficio del libre ejercicio de la función sindical en Guatemala. Finalmente, un quinto momento que contiene un pequeño pliego de conclusiones sobre lo manifestado en los puntos precedentes. Con respecto al primer momento, los hechos acaecidos en perjuicio del señor Alexander Giovanni Gómez Virula se remontan al 13 de marzo de 1995, momento en que, según se desprende del informe de admisibilidad y fondo número 33, diagonal 17, de la ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del escrito de solicitudes, argumentos y pruebas de la representación de la parte peticionaria, el señor Gómez Virula ocupaba el cargo de secretario de Finanzas del Sindicato de Trabajadores de la empresa maquiladora RCA, mientras que en otras declaraciones se lo hace figurar como jefe interino del sindicato en cuestión, cargo que no existe en la legislación laboral guatemalteca. Dicho sindicato había entablado una demanda laboral para el pago de prestaciones a favor de 70 trabajadores de dicha empresa maquiladora, la cual había cesado operaciones cerca de un año antes, es decir, con antelación a la desaparición y muerte del señor Gómez Virula. En ningún momento de la investigación, principalmente en lo referente a declaraciones vertidas por diversas personas entrevistadas al efecto, se menciona que haya existido alguna cortapisa por parte de las autoridades del Estado de Guatemala encaminadas a dificultar o impedir la actividad sindical del señor Gómez Virula. En otras palabras, el Estado de Guatemala no violó en perjuicio de esta persona los artículos 7.1, libertad personal, y 16, libertad de asociación, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La denuncia de la desaparición del señor Gómez Virula fue planteada el 14 de marzo de 1995, en horas de la noche, por el señor Antonio Gómez Ariano, padre de la presunta víctima, según se desprende del oficio número 1082-95/SIC del Departamento de Investigaciones Criminológicas de la Policía Nacional, informando al Ministerio Público. Es decir, la familia del señor Gómez Virula hizo la denuncia cuando ya habían transcurrido más de 24 horas, quizás previendo algún atraso asociado a conducta habitual de la presunta víctima. Es a partir de ahí que las investigaciones de las autoridades policiales y del Ministerio Público estuvieron orientadas a recabar la mayor información posible de las personas cercanas a la víctima, o bien que hubieran tenido relación con ella hasta momentos antes de su desaparición. Tal es el caso del señor Edgar Octavio Cardona García, quien en declaraciones a investigadores de la Policía Nacional hizo saber que dejó frente a una fábrica de café del sector al señor Gómez Virula. Más adelante se ilustrará de manera gráfica la ubicación de esta fábrica y la hipótesis sobre lo que pudo ocurrir con posterioridad. En declaraciones de familiares directos y compañeros de trabajo del señor Gómez Virula, prevaleció la tesis por la cual se asociaba como presuntos responsables de la desaparición y muerte de esta persona a ciudadanos coreanos, propietarios o representantes de la empresa maquiladora RCA. Pero en ningún momento se aportaron elementos de convicción que apuntaran en tal sentido. Además, aunque la persona que fungía en el momento del suceso como secretaria general del comité ejecutivo del sindicato en cuestión, también enfatizó en sindicar a ciudadanos coreanos como presuntos autores del hecho que cegó la vida del señor Gómez Virula. En ningún momento, cabe resaltar, formuló denuncia al respecto, ni solicitó salvaguardas para evitar posibles afectaciones a la integridad física y vida de las personas que conformaban el comité ejecutivo y consejo consultivo de dicho sindicato, incluyendo al señor Gómez Virula. La Constitución Política de la República de Guatemala es clara en consignar el deber y responsabilidad del Estado respecto a la protección de la vida y el resguardo de la integridad física de las personas. Pero también es claro que tal mandamiento está estrechamente vinculado con las conductas que en sus vidas particulares guarden los ciudadanos y ciudadanas, principalmente cuando estas conductas se disocian del buen proceder de la mayoría de las personas. En el caso específico de lo sucedido al señor Alexander Giovanni Gómez Virula, hay indicios de comportamientos que en nada fortalecen la buena armonía entre las personas, según se desprende de informes policiales surgidos de las investigaciones realizadas a raíz de su desaparición y muerte. Es por ello que desde un inicio se planteó la salvedad de que algunos puntos que se estarían exponiendo en esta audiencia pudieran afectar la susceptibilidad de la familia del señor Gómez Virula. En informe de la Unidad de Investigaciones de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional de fecha 20 de marzo de 1995, en el primer párrafo del punto segundo se lee: según información confidencial recabada en esta sección, el desaparecido mantenía relaciones amorosas con una mujer a quien se conoce únicamente por Susana, quien es esposa de un hombre que se le conoce con el sobrenombre de El Pirata. Residen en la segunda calle, entrada principal de la colonia Juana de Arco, zona 18. Según la información, el desaparecido iba a tener problemas con El Pirata por andar con su mujer, pues este es integrante de una mara del sector. En el segundo párrafo del mismo punto segundo se resalta lo siguiente: seguidas las investigaciones, se estableció el domicilio de Susana, la cual es la residencia ubicada en la primera avenida 1-13, zona 18, colonia Juana de Arco, hija de Floridalma Martínez, respondiendo al nombre de Susana Reyes Martínez.
quien trabaja en la fábrica de jugos Kearns. Al constituirnos a la guardería de dicha fábrica, indicaron que Susana Reyes no se había presentado a sus labores, ignorando los motivos. Lo antes expuesto permite concluir que la desaparición y muerte del señor Alexander Giovanni Gómez Virula no guarda relación con los alegatos de la ilustre comisión y los distinguidos representantes de la parte peticionaria sobre qué tan infausto suceso estuvo asociado a las actividades sindicales del señor Gómez Virula, como tampoco que haya habido participación de agentes del Estado en dicho suceso. En otras palabras, honorable señora juez y honorables señores jueces, el Estado de Guatemala no violó en ningún momento los artículos 4.1, derecho a la vida, 5.1, derecho a la integridad personal, 7.1, derecho a la libertad personal, 8.1, garantías judiciales, 16, libertad de asociación y 25.1, protección judicial de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio del señor Alexander Giovanni Gómez Virula, por lo que respetuosamente solicita a la honorable Corte que se desestimen los alegatos que en tal sentido mantienen la ilustre comisión y la distinguida representación de los peticionarios. El segundo momento trata sobre las incidencias enfrentadas por el Ministerio Público y la Policía Nacional durante el proceso de investigación, por las marcadas incongruencias surgidas de las diversas entrevistas a familiares y compañeros de trabajo de la presunta víctima, y principalmente a la transición de la competencia de la persecución penal y la representación del Estado de esa época. Por ejemplo, en algunas declaraciones se dice que fueron 2 personas las que agredieron físicamente al señor Gómez Virula, mientras que en otras se hace mención de una sola. Asimismo, se afirma que los atacantes se conducían en un vehículo color blanco, pero a decir de otros, dicho vehículo era de color verde, o bien celeste o azul. Por aparte, en algunas ocasiones se dice que no hubo motivo alguno para la agresión física del señor Gómez Virula por parte de los atacantes. Sin embargo, una de las personas entrevistadas, la señora Gloria Patricia Chumil Matías, según informe, afirmó, y cito: el 13 de marzo de 1995, a eso de las 19:30 horas, cuando ella se encontraba en la caseta, observó cuando el hoy occiso llegó a visitar a su novia de nombre Damaris y observó que el hoy occiso estaba libando licor y tenía 3 litros de cerveza. En ese momento a este se le aproximaron 2 individuos desconocidos que se conducían a bordo de un automóvil del cual ignora el color del mismo. El vehículo estaba estacionado a pocos metros de la caseta y los individuos llegaron a donde estaba Giovanni y le preguntaron por qué motivo les había descompuesto el vehículo, y al mismo tiempo lo agredieron a bofetadas y puntapiés y le quebraron los 3 litros de cerveza que la víctima tenía. Después del hecho, 2 compañeros de trabajo auxiliaron a Giovanni, pero posteriormente este se retiró solo del lugar. En otras declaraciones de la misma señora Chumil Matías, ella afirma, y cito: el 13 de marzo de 1995, a eso de las 19:30 horas, estaba ella en una caseta cuando vio a Giovanni Gómez cuando llegó a visitar a su novia, Magalia Fabián, y llevaba 3 litros de cerveza, cuando 2 hombres que se conducían en un automóvil blanco anteriormente, indicó que ignoraba el color del vehículo, lo agredieron, le rompieron en el suelo los litros de cerveza y le preguntaron por qué les había descompuesto su vehículo. Es importante resaltar que en ambas declaraciones el nombre de la novia es diferente. Además, no menciona la presencia del señor Edgardo Octavio Cardona García, quien según declaraciones de esta misma persona acompañó al señor Gómez Virula hasta minutos antes de que éste se retirara solo en la dirección de una calle que da acceso a la colonia San Judas Tadeo, donde radicaba la presunta víctima, como también a la colonia Juana de Arco, donde residía la señora Susana Reyes Martínez, con quien presuntamente mantenía una relación sentimental el señor Gómez Virula. Lo anterior, honorable Corte, solo es un ejemplo a manera de referencia de las diversas inconsistencias surgidas durante el proceso de investigación inicial, situación que pasado cierto tiempo motivó al Ministerio Público solicitar el archivo del expediente de la causa
atendiendo lo preceptuado en el artículo 327 del Código Procesal Penal. Sin embargo, la causa puede ser reabierta si se llegara a contar con nuevos elementos de convicción que apunten con mayor certeza a individualizar a los responsables de la desaparición y muerte del señor Gómez Virula. Llegado a este punto, llama la atención que la ilustre comisión y la distinguida representación de los peticionarios aduzcan que el Estado de Guatemala violó los artículos 8.1, garantías judiciales, y 25.1, protección judicial, pues al archivarse el expediente de la causa, se desprende de que éste no causó juicio o auto procesal, por lo que vendría a resultar inútil alegar la aplicación de aspectos procesales de orden penal, lo cual no sucede en el presente caso. En otras palabras, honorable señora juez y honorables señores jueces, el Estado de Guatemala reitera que no violó en ningún momento los artículos 4.1, derecho a la vida, y 5.1, derecho a la integridad personal de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio del señor Alexander Giovanni Gómez Virula, por lo que respetuosamente solicita a la honorable Corte desestimar los alegatos que en este sentido sustenta la ilustre comisión y la distinguida representación de los peticionarios. El tercer momento tiene el propósito de exponer la hipótesis de que la desaparición y muerte del señor Alexander Giovanni Gómez Virula estuvo asociada a aspectos de naturaleza particular, en contraposición a los argumentos sustentados por la ilustre comisión y la distinguida representación de la parte peticionaria. En el escrito de contestación de demanda se menciona que los sucesos acaecidos alrededor de la desaparición y muerte del señor Gómez Virula tienen como punto de referencia espacial una fábrica de café situada en el kilómetro 5.5 de la denominada carretera al Atlántico y frente a la zona 18 de la capital guatemalteca, que es el lugar donde esta persona fue vista con vida por última vez. Honorable señor presidente, con su venia solicito autorización para reproducir diapositivas únicamente con fines ilustrativos para los integrantes de la honorable Corte y público presente. Adelante. Muchas gracias. Para una mejor ilustración de la hipótesis planteada, se muestran algunas diapositivas elaboradas utilizando el programa informático Google Maps, el cual permite observar el ámbito espacial donde sucedieron los hechos del caso. En la diapositiva número 1, en la parte inferior, se puede observar un punto situado sobre la carretera al Atlántico, próximo a una estación de gasolina, enfrente de la cual se ubica la fábrica de café. La línea blanca que parte de dicho punto y se inclina a la derecha, concluye en otro punto situado a 324 metros de distancia en línea recta, en la dirección donde habitaba la señora Susana Reyes Martínez, con quien presuntamente el señor Gómez Virula mantenía una relación sentimental. En la diapositiva número 2, la línea blanca parte del mismo punto que en la diapositiva número 1, pero la línea termina en el centro de la colonia San Judas Tadeo, donde radicaba el señor Gómez Virula, distante del punto inicial a un aproximado de 521.12 metros de distancia en línea recta. En la diapositiva número 3, la línea blanca mide la distancia desde el centro de la colonia San Judas Tadeo, donde radicaba el señor Gómez Virula, al lugar donde vivía la señora Susana Reyes Martínez, en la colonia Juana de Arco, es decir, 505.89 metros de distancia en línea recta. Conviene resaltar que esta señora es esposa de una persona apodada El Pirata y era con quien presuntamente mantenía una relación sentimental el señor Gómez Virula. En la diapositiva número 4, la línea blanca parte del mismo lugar que en las diapositivas números 1 y 2, es decir, frente a la fábrica de café,
y concluyen en un barranco que separa las colonias Juana de Arco y El Limón, que es el lugar donde apareció el cuerpo sin vida del señor Gómez Virula. La distancia entre ambos puntos es de 537.48 metros en línea recta. Finalmente, en la diapositiva número 5, puede observarse la línea blanca que parte del punto donde radicaba la señora Susana Reyes Martínez en la colonia Juana de Arco y concluye en el área barranco donde apareció el cuerpo sin vida del señor Gómez Virula, es decir, a 216 metros en línea recta. El cuarto momento, honorables miembros de la Corte, persigue exponer brevemente a esta honorable Corte los pasos dados a la presente fecha por parte del Ministerio Público con el concurso de otras instancias públicas. Aunque es dable reconocer que cuando sucedió la desaparición y muerte del señor Alexander Giovanni Gómez Virula, existían algunas inconsistencias en materia investigativa, estas se han venido superando de manera sustantiva con el correr del tiempo. Actualmente, el Ministerio Público, más allá de su mandato constitucional, viene atendiendo de manera permanente los compromisos de la hoja de ruta para la investigación, enjuiciamiento y condena de los autores intelectuales y materiales de hechos delictivos en perjuicio de dirigentes sindicales, la cual fue aprobada el 17 de octubre del año 2013 y elaborada con apoyo de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en Guatemala. Además, es oportuno resaltar que desde el 27 de mayo del año 2011 figura dentro de la estructura orgánica del Ministerio Público la Unidad Fiscal Especial de Delitos contra Sindicalistas de la Fiscalía de Derechos Humanos. De ahí que actualmente se mantiene un espacio de diálogo permanente con representantes de las principales organizaciones sindicales del país, al amparo del acuerdo de cooperación entre el Ministerio Público y centrales sindicales, de fecha 30 de agosto de 2013, siendo uno de sus objetivos intercambiar información y consultas, garantizando la seguridad e integridad de las personas en relación con las investigaciones vinculadas con los actos de violencia contra dirigentes sindicales y sindicalistas denunciados ante los órganos de control de la OIT, con el propósito de que todos estos actos sean debidamente investigados y resueltos a la mayor brevedad. Fruto de tal consenso ha sido la elaboración del Instructivo General para la investigación y persecución efectiva de los delitos cometidos contra sindicalistas y agremiados de organizaciones de trabajo y otros defensores de derechos laborales y sindicales. Es importante destacar la existencia y vigencia de un protocolo de implementación de medidas de seguridad inmediatas y preventivas a favor de trabajadoras y trabajadores sindicalizados, lideresas y líderes sindicales, personas relacionadas con la defensa de los derechos laborales, así como los espacios físicos donde realizan sus actividades, que permite garantizar mecanismos de protección para salvaguardar la vida e integridad física de dirigentes y miembros sindicales afiliados, para que estos desempeñen su labor libre de amenazas y atentados. Honorables miembros de la Corte, como quinto momento y final de mi alocución, respetuosamente manifiesto las conclusiones siguientes. 1. La desaparición y muerte del señor Alexander Giovanni Gómez Virula no puede atribuirse al Estado de Guatemala por las razones expuestas en el transcurso de mi alocución, pues nunca se dejó entrever siquiera la participación de agentes estatales en tal ilícito. Siendo así, el Estado de Guatemala no es responsable de la violación de los artículos 4.1, 5.1 y 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 2. La actuación sindical del señor Gómez Virula nunca fue como secretario de Finanzas del sindicato de la empresa RCA y mucho menos como jefe interino,
sino su quehacer se enmarcó como miembro del Consejo Consultivo, con funciones meramente asesoras. En otras palabras, su rol nunca fue de naturaleza ejecutiva. 3. La desaparición y muerte del señor Gómez Virula no provino de su participación sindical, sino probablemente de actitudes y comportamientos de orden personal, según quedó explicado, y por lo tanto no puede atribuirse al Estado de Guatemala la violación del artículo 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 4. Que resulta interesante el hecho que la ilustre comisión y la distinguida representación de los peticionarios aduzcan violación a los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues el contenido de estos no encaja con el caso Gómez Virula, mismo que fue investigado y en consecuencia no causó juicio o auto procesal. 5. Que del lugar donde se vio con vida por última vez al señor Gómez Virula hasta el punto donde apareció su cuerpo, la distancia entre ambos puntos no supera 1 kilómetro de distancia en línea recta, según las hipótesis planteadas. Honorable señora juez, honorables señores jueces, atendiendo lo antes manifestado, esta representación manifiesta que en ningún momento el Estado de Guatemala violó los derechos consagrados en los artículos 4.1, 5.1, 7.1, 8.1, 16 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de la actividad sindical y vida del señor Alexander Giovanni Gómez Virula, y en consecuencia solicita que la Honorable Corte, al hacer el análisis de las observaciones y alegatos del Estado de Guatemala, resuelva que no se vulneraron dichos derechos. Muchas gracias. Muchas gracias a la representación del ilustre Estado de Guatemala. Si las partes lo consideran pertinente, pueden hacer uso de su derecho de réplica y dúplica. Daré ahora la palabra a los representantes de las presuntas víctimas para que presenten su réplica. Gracias, su señoría. Esta representación considera que la responsabilidad internacional del Estado no se atribuye únicamente a la participación de agentes estatales en los hechos del caso, pues el Estado es uno y la falta de las obligaciones internacionales de uno o varios entes compromete la responsabilidad internacional en su conjunto. Hoy el ilustre Estado de Guatemala quiere ilustrar de manera gráfica una hipótesis que debieron seguir dentro de un proceso penal. Aquí, hoy no estamos discutiendo la responsabilidad penal individual, sino la responsabilidad internacional del Estado por las obligaciones que devienen de la Convención Americana. No consideramos que es dado que se juzgue la vida personal de la víctima, del señor Gómez Virula, pues creemos que no es ético que se venga aquí a hablar, a cuestionar su vida por informes policiales que utilizan la palabra presuntamente en este proceso. Creemos que la víctima tiene derecho a mantenerse con la ética, con la memoria que él como sindicalista dio su vida por un mejor país. Muchas gracias. Muchas gracias a los representantes de las presuntas víctimas. Daré ahora la palabra a la representación del ilustre Estado para que presenten la dúplica, si así lo desean. Muchas gracias, honorable Corte. En este caso, es importante aclarar de que lo manifestado en mi alocución es parte de una investigación que obra dentro de un expediente tanto fiscal como judicial. Como se manifestó también en mi alocución, lamentamos como Estado de Guatemala hacer algunas aseveraciones o hipótesis que puedan dañar o poner en duda la honorabilidad del señor Gómez Virula. Únicamente, honorable juez.
Muchas gracias a la representación del ilustre Estado de Guatemala. Finalmente, daré la palabra a la representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que presenten sus observaciones finales sobre la excepción preliminar y eventuales fondos, reparaciones y costas en el presente caso. Adelante, señor comisionado. Muchas gracias, señor presidente, honorables jueces de las Américas, señora juez, señores jueces. Pues en vista de la sorprendente expresión que hemos escuchado de parte del ilustre Estado de Guatemala, la Comisión va a concretar sus observaciones finales en 2 puntos. Primero, la violación de los derechos a la libertad personal, a la integridad personal, a la vida y a la libertad de asociación. Y segundo, la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial. En cuanto a la excepción preliminar interpuesta por el Estado, la Comisión se remite al escrito presentado el 6 de agosto de 2018 y reitera en esta oportunidad que la excepción propuesta por el Estado de Guatemala es extemporánea, pues el Estado no invocó expresamente la alegada falta de agotamiento de los recursos internos antes del pronunciamiento de admisibilidad. En todo caso, la Comisión determinó que los recursos internos fueron agotados, tomando en cuenta que los familiares de la víctima interpusieron la denuncia penal y el Estado se limitó a realizar diligencias mínimas para luego archivar la investigación. Poco tiempo después de la ocurrencia de los hechos. Primero de los aspectos que hemos enunciado, la violación de los derechos a la libertad personal, a la integridad personal, a la vida y a la libertad de asociación. La Comisión estableció la responsabilidad internacional del Estado de Guatemala por las afectaciones a la libertad personal, integridad personal y vida de Alexander Giovanni Gómez Virula, por incumplimiento del deber de garantía, puntualmente el deber de prevención de actos cometidos por particulares. En ese sentido, la defensa del Estado, centrada fundamentalmente en la falta de participación directa de agentes estatales, carece de relevancia para el objeto del litigio y las pretensiones de la Comisión. En ese sentido, para establecer la responsabilidad internacional por incumplimiento del deber de prevención, en el presente caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos analizó los hechos a la luz del test utilizado ampliamente en la jurisprudencia interamericana frente a violaciones cometidas por actores no estatales. Primero, el conocimiento por parte del Estado de una situación de riesgo real e inminente. Y segundo, la determinación de si el Estado adoptó las medidas que, juzgadas razonablemente, se podrían esperar en las circunstancias del caso concreto. En cuanto al conocimiento de una situación de riesgo real e inminente, la Comisión aclara en primer lugar que no identificó información sobre un riesgo concreto del que el Estado tuviera conocimiento antes del día de la desaparición. En ese sentido, el marco temporal analizado bajo el deber de prevención es el transcurrido entre la desaparición y el hallazgo del cuerpo. Así, la Comisión destaca que el primer conocimiento que tuvo el Estado fue al día siguiente de la desaparición de la víctima, esto es, el 14 de marzo de 1995. Tras la denuncia interpuesta por los padres ante la policía. Además, otras autoridades tomaron conocimiento de lo sucedido mediante las denuncias y comunicados públicos del sindicato. En consecuencia, la Comisión determinó que entre el 14 y el 19 de marzo de 1995, el Estado guatemalteco tomó conocimiento por diversos medios del riesgo extremo que corría el joven sindicalista de manos de sus captores. En cuanto a si el Estado adoptó las medidas que, juzgadas razonablemente, podrían esperarse en las circunstancias del caso concreto, tenemos lo siguiente. El Estado guatemalteco ante la Comisión no aportó prueba documental alguna
de la que se desprendieran medidas concretas de búsqueda de la víctima desde que tomó conocimiento de la desaparición y antes del hallazgo del cuerpo. Con base en esto, la comisión determinó que la omisión estatal fue absoluta, que hubo negligencia, que hubo incuria, que hubo desgreño. La comisión hace notar que el Estado informó por primera vez ante la Corte que como consecuencia de la denuncia del 14 de marzo de 1995 se comisionó a autoridades estatales para realizar diligencias de búsqueda. Sobre esta nueva información, la comisión formula 3 consideraciones. Primero, se solicita a la Honorable Corte que valore la posible aplicación de la figura del estoppel, tomando en cuenta que el marco fáctico fue fijado mediante el informe de fondo con base en la información aportada por las partes y que esta nueva información, por su naturaleza, puede entenderse como un cambio sustancial en la posición del Estado. Segundo, si la Corte Interamericana decide aceptar esta nueva información que trae el Estado, en términos procesales, la Comisión observa que la documentación aportada por el Estado es de limitada eficacia probatoria, pues se trata de un único documento en el que se narran supuestas diligencias de búsqueda, pero no se cuenta con el sustento documental de dichas diligencias. Y tercero, en todo caso, aún de considerarse acreditadas, la Comisión destaca que se trata de diligencias realizadas en un único día, esto es el 16 de marzo de 1995, cuando ya habían pasado 2 días después de haber tomado conocimiento de la desaparición. Sobre este aspecto, la Corte Interamericana ha indicado que cuando se denuncia la desaparición de una persona que se encuentra en riesgo, las primeras horas son las más cruciales y determinantes para la protección de su vida e integridad personal. Además, en su contenido, se trata de diligencias aisladas, algunas de las cuales no guardan relación lógica con los indicios aportados en la denuncia y no se cuenta con información de seguimiento a las mismas en los 2 días subsiguientes. En consecuencia, aún de considerarse esta información, la misma no cambia en nada el análisis de la CIDH, pues las alegadas diligencias realizadas el 16 de marzo del 95 no satisfacen un estándar mínimo de idoneidad, diligencia y efectividad. La comisión reitera en este punto que el cuerpo fue hallado el 19 de marzo de 1995 de manera fortuita y no como consecuencia de la actuación del Estado. En consideración de la comisión, en este caso, para las autoridades que recibieron las denuncias, debió ser evidente el grave riesgo que enfrentaba el joven Gómez Virula, no solo por las circunstancias de la desaparición, sino por la labor sindical activa que venía realizando justamente en esos días. La comisión destaca que el rol de la víctima como sindicalista fue referido desde la primera denuncia el 14 de marzo de 1995. En suma, la comisión concluye que el Estado no adoptó las medidas que razonablemente se esperaba que adoptara en las circunstancias del caso concreto. Con base en lo anterior, la comisión entiende que está suficientemente acreditada la responsabilidad internacional del Estado por el incumplimiento del deber de prevención, porque no se previnieron las violaciones a la libertad personal, integridad personal y vida cometidas por actores no estatales en perjuicio de Alexander Giovanni Gómez Virula. Además, del expediente surgen múltiples indicios que apuntan a que el móvil de lo sucedido a la víctima fue su actividad como defensor de derechos humanos y puntualmente sus labores sindicales, que eran particularmente activas al momento de su desaparición y muerte. El Estado guatemalteco ha indicado que el joven Gómez Virula era un colaborador espontáneo del sindicato. Esta afirmación es una inferencia que realiza el Estado de una declaración en la que se afirma que la víctima se había vinculado al sindicato a título consultivo en julio de 1994. Además, el Estado se fundamenta en que Alexander Giovanni no había sido nombrado con función ejecutiva conforme a la legislación guatemalteca. La comisión considera que ninguno de estos 2 extremos
logra controvertir el rol de la víctima como secretario de finanzas del sindicato de la empresa, ni mucho menos las actividades sindicales que estaba llevando a cabo justamente en los días de su desaparición y posterior asesinato en el contexto del reclamo laboral contra la maquiladora. Bajo el derecho internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia interamericana reiterada, son dichas actividades en la práctica y no en el reconocimiento legal de su función las que permiten afirmar en calidad de la calidad de defensor de derechos humanos y el consecuente deber especial de protección en cabeza del Estado. Sobre las actividades de la víctima, la Comisión destaca la declaración jurada de Julio Francisco Koch Vázquez. Con base en los indicios sobre el nexo de causalidad entre la actividad sindical del joven Gómez Virula y su desaparición y muerte, y ante la inexistencia de una hipótesis alternativa que sea el resultado de una investigación penal seria y exhaustiva que cumpliera estándares mínimos de debida diligencia, la Comisión considera que el incumplimiento del deber de prevenir en los términos analizados en el presente caso se extiende también al derecho a la libertad de asociación. La Comisión considera importante formular dos observaciones adicionales sobre la responsabilidad internacional del Estado en este caso. La primera es que dicha responsabilidad es independiente del hecho de que no se conozca con exactitud el tiempo transcurrido desde la privación de libertad de Alexander Giovanni y su muerte. Ya esta Corte, en el caso Velázquez País, también contra Guatemala, determinó que el análisis debe realizarse respecto de las medidas que juzgadas razonablemente podrían esperarse del Estado en las circunstancias del caso concreto. Las autoridades estatales solo tuvieron conocimiento del fatal desenlace del 19 de marzo y, por lo tanto, a dichas autoridades les será exigible la adopción de medidas inmediatas y efectivas de búsqueda hasta el hallazgo, lo cual, se reitera, el Estado omitió. Ya la segunda observación adicional es con relación al contexto y sus implicaciones en el caso. La Comisión enfatiza que frente a una denuncia de desaparición de cualquier persona bajo la jurisdicción de un Estado parte de la Convención Americana, se activa un deber de búsqueda inmediata con la finalidad de resguardar su libertad integral y su vida. Esto se desprende directamente de la obligación de garantía establecida en el artículo 1.1 de la Convención Americana y es independiente de la existencia de un contexto particular. Ahora bien, el cumplimiento de este deber puede ser analizado de manera especialmente estricta en casos en los cuales existe un contexto particular de violencia contra ciertos grupos con situación de riesgo elevado, como ocurre en Guatemala, y esto lo planteamos con base en la línea jurisprudencial de la Honorable Corte en casos de violencia contra mujeres, como el emblemático caso Campo Algodonero respecto de México y el consolidado en los casos Vélez Franco y Velázquez País contra Guatemala. En el presente caso, para 1993 ya la Comisión había documentado y alertado a Guatemala en su informe de país de ese año sobre diversas situaciones de riesgo para la actividad sindical, lo cual fue confirmado en informes posteriores de la MINUGUA ante la OIT y el Comité de Esclarecimiento Histórico. La Comisión destaca en esta audiencia, en el presente caso, que constituye esta una oportunidad para que se extienda dicho deber reforzado de búsqueda inmediata a otros grupos como defensores de derechos humanos, incluyendo sindicalistas, que por su actividad en un contexto determinado ante una denuncia de desaparición, el Estado debió presumir una situación de riesgo en su grado más extremo y, sin perjuicio de ello, la Comisión reitera que en este caso la actuación del Estado guatemalteco no satisfizo los estándares básicos de prevención exigibles. El segundo punto era el de la violación de los derechos de garantías judiciales y protección judicial, que se encuentra en estado de impunidad total, en este caso, y la investigación lleva décadas inactiva o archivada. La Comisión estableció en su informe de fondo la violación a los derechos a las llamadas garantías judiciales y protección judicial en perjuicio de la madre y del padre Gómez Virula, justamente como consecuencia de esta situación de impunidad, lo cual se sustenta en diversas irregularidades y omisiones desde las etapas más iniciales de la investigación y que se mantuvieron a lo largo de la misma. En primer lugar, porque se relaciona con la defensa del Estado al respecto sustentada en la actualidad.
en la imposibilidad de continuar investigando debido a inconsistencias, como le dijeron el día de hoy, que podrían reabrirlas, la investigación correspondiente. La Comisión considera que ambos puntos desconocen el principio fundamental de oficiosidad en las investigaciones de muertes violentas y pone una carga desproporcionada, como aquí ocurrió en este caso, e indebida en la familia de la víctima. Todo el tiempo se está diciendo es que ellos no aportaron los elementos necesarios para esclarecer los hechos. Y finalmente tiene que ver con uno de los estándares desarrollados ampliamente por la Comisión y la Corte, recientemente reiterado en el caso Acosta versus Nicaragua, en cuanto al deber de diseñar y agotar exhaustivamente líneas lógicas de investigación frente a actos de violencia cometidos contra defensores y defensoras de derechos humanos, de tal manera que se estudien a profundidad las actividades de la víctima, los intereses que dichas actividades podrían afectar a los posibles autores intelectuales de los hechos. Esta situación de impunidad que se ha permanecido, como en este caso, no solamente ha repercutido gravemente en el derecho de la familia a la verdad, a la justicia y a la reparación, sino que envía un mensaje de tolerancia a actos de violencia contra defensores y defensoras de derechos humanos y contribuye, como lo ha dicho esta honorable Corte, a la repetición crónica de esas violaciones. Por esta circunstancia, la Comisión va a profundizar sobre las reparaciones en las observaciones que formularemos por escrito. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, comisionado Luis Ernesto Vargas, segundo vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pregunto a la señora jueza y a los jueces de este tribunal si desean formular alguna pregunta a las partes o a la Comisión Interamericana. Juez Patricio Pazmiño Freire. Juez Eugenio Raúl Zaffaroni. Jueza Elizabeth Odio Benito. Juez Humberto Antonio Sierra Porto. Adelante. Presidente. Yo quisiera unas precisiones a propósito de las alegaciones que se acaban de presentar. Por los elementos que ustedes indican, me refiero a los argumentos del Estado, ¿por qué se descartó la hipótesis de investigación que dirigía a verificar si los dueños de la empresa habían sido responsables del hecho? En los términos que se ha planteado aquí, ¿es esencialmente por un tema migratorio o porque no podían identificarlos? ¿Por qué se descartó esta hipótesis? Muchas gracias, señor juez. Hubieron varias hipótesis y en este caso esa fue una de las líneas de investigación. En este caso se citaron incluso a personas que pudieron confirmar, en dado caso, esta hipótesis, específicamente a la secretaria general del sindicato en mención y o a familiares, los cuales no se presentaron a las oficinas del Ministerio Público. O sea, existen varias hipótesis dentro de la presente investigación. Claro, y parte de las obligaciones del Estado es que esas hipótesis de investigación sean desarrolladas, se citen a las personas, se verifique, en este caso a las personas que eventualmente podían ser acusadas, pues averiguar dónde estaban, preguntarles qué había sucedido ese día, cuáles eran las posibilidades de relacionamiento, si se consideraban que eran unos autores intelectuales sobre el particular. ¿Sobre eso hay actividad dentro de la investigación? Sí, se citaron a varias personas. ¿Se citaron? Se citaron y no se han presentado al Ministerio Público. Vale, ¿y hubo actividad dirigida a tratar de capturarlas para que se presentaran ante las autoridades para absolver las preguntas y las inquietudes de los investigadores? Me gustaría ampliar en los alegatos por escrito esa información, no la tengo acá a la mano. Porque ese es un punto específico que se dijo por parte de los representantes de las víctimas. Es un tema central. ¿O es que en este momento no tiene la información o no quiere darla? No la tengo. Ah, no la tiene. Muy bien. Y la otra hipótesis de investigación que al parecer ya la tienen, vamos, es la más clara. No entendí muy bien los gráficos. Me imagino que estaba más cerca de la casa de la señora donde encontraron el cuerpo. Sería, digamos, lo único que pude entender. Si es así, me lo precisan. Pero si todo parece indicar que la principal hipótesis de investigación era un problema de faldas, como ustedes lo plantean, ¿por qué se quedaron allí? ¿Por qué no concluyeron? ¿Por qué no?
¿O esa hipótesis fue descartada dentro del proceso? ¿Qué fue lo que pasó allí? El expediente no se ha podido individualizar específicamente quiénes fueron las personas responsables del hecho. De conformidad con el Código Procesal Penal guatemalteco se encuentra en archivo. Eso quiere decir que en cualquier momento también Y puede claro, ser reabierto pero después de nuevamente. 30 años está en archivo, eso no es ninguna respuesta. La pregunta es, en este caso concreto, si tenían presente la persona con quien sostenían una relación, como lo dice en el informe policial, las características del esposo de la señora, ¿qué pasó con esa hipótesis? ¿Se investigó? ¿Se averiguó? ¿Qué pasó con los testigos? ¿Se citó a estas personas? ¿Hay algún elemento de juicio para tratar de descartarla o no? Hay incongruencias dentro de la fase de investigación, obviamente, por eso es de que el Estado de Guatemala en su momento, en el año en que se ordenó el archivo del expediente, no lograron individualizar a las víctimas por todas las incongruencias dentro de todas las hipótesis. Y nosotros lo que planteamos el día de hoy es una de las líneas de investigación que existen. Pero digamos, como elemento de argumentación para la defensa del Estado, la hipótesis de investigación deben ser agotadas, no simplemente formuladas. Ese es un poco en ese sentido es la pregunta que les estoy señalando. Sí, no se lograron individualizar, por ejemplo, el nombre de la persona, de la presunta conviviente, de la presunta víctima, no se ha logrado detectar, no se ha logrado ubicar, a pesar de que se le citó, se llegó a la casa de habitación y todo lo demás. Muy bien. Yo quisiera preguntarle a la comisión, dentro de sus observaciones, hace referencia al contexto. Yo quisiera que me profundizaran un poco más por qué este caso se utiliza como precedente, el caso anterior de Velázquez País, cuáles son los elementos contextuales que determinaban una obligación especial para la defensa de personas que tenían relaciones con agrupaciones sindicales, como en este caso. ¿Cuáles son las estadísticas o cuáles son los elementos contextuales que sirven de fundamento para ese tipo de afirmaciones? ¿Estudios de dónde llegan? ¿Son posteriores esos estudios, esas acusaciones? ¿Son anteriores? ¿De cuándo? ¿Cuál es la fuente para establecer esa fundamentación contextual? Sí, muchísimas gracias al doctor Humberto por sus inquietudes. Y para decirles que los contextos fueron establecidos por parte de la comisión, los contextos de riesgo en que se encontraban los defensores de derechos humanos y particularmente los que ejercían actividades sindicales a partir del informe país que realizó la comisión en el año 1993. Fue exactamente el año anterior a cuando se produjo el cierre de la fábrica, el cierre temporal de la fábrica que causó el despido de 70 personas, la suspensión, perdón, de 70 personas, y eso fue lo que reclamaba tanto el joven Gómez Virula en representación del sindicato. O sea, había un contexto generalizado que ya la comisión había establecido a través del informe país del año 1993. ¿Qué decía? Del riesgo en que se encontraban y llamaba la atención muchísimo al Estado guatemalteco para que se prestara atención al riesgo generalizado que se había detectado en la actividad sindical. Ese era el llamado de atención básico. Y en ese contexto se presenta la situación del año siguiente. En el año 1994 se presenta el cierre de la empresa, estaban haciendo después de ese cierre una reclamación por 600,000 quetzales que finalmente, digo para las 70 personas suspendidas, que finalmente terminó en un arreglo, pero ya presionado, los sindicalistas que quedaron vivos, presionados por las circunstancias para terminar en una indemnización de menos de la quinta parte de la aspiración que ellos tenían. De manera que hay tanto el contexto generalizado derivado del informe país como la situación particular dentro de la cual que se podría inmersar dentro de ese contexto general. Pero no entiendo, señor comisionado. El contexto, en el caso de Velázquez País, era el de la existencia de una gran impunidad y una gran cantidad de muertes de mujeres que generaban la obligación del Estado de que cuando se produjera una desaparición de mujeres, en el caso de Velázquez País, inmediatamente tenía que reaccionar porque ya había un contexto de especial
peligro de toda mujer que podía ser desaparecida y generaba la inmediata reacción por parte del Estado. En este caso, la comisión detectó ataques contra la vida, desapariciones, conductas contra la integridad de los sindicalistas en términos similares al caso que ustedes utilizan como precedente. Sí, ese es el informe de 1993, que no es solamente que concierna a lideresas, sino que también a líderes sociales y a personas que ejerzan actividad sindical. Finalmente, otra inquietud. ¿Cuáles serían las medidas que ustedes consideran que hubo omisión por parte del Estado una vez se produce conocimiento por parte de la desaparición? ¿Cuáles serían esas medidas dirigidas a garantizar, a evitar, a prevenir la vulneración del derecho a la vida desde el momento en que se conoce por parte del Estado la desaparición de una persona? En estas condiciones concretas, ¿qué consideran que el Estado omitió y que genera su responsabilidad? Sí, hay un hecho, un resultante, la muerte, pero ustedes señalan que hay una serie de omisiones concretas en la investigación y en la actividad del Estado que generaron la vulneración del deber de prevención y la vulneración del derecho a la vida. ¿Qué cosas concretas son las que suponen ustedes o consideran ustedes que es el fundamento de la responsabilidad internacional en ese punto? Sí, específicamente y con base en la jurisprudencia de la Honorable Corte Interamericana, las primeras horas posteriores a la desaparición de la persona y las primeras horas a partir del hallazgo del cuerpo son básicas. Aquí no hay, en este caso, una investigación adecuada de la forma como se encontró el cuerpo. Simplemente se dice estaba en un abismo, ¿cómo se llama? Un abismo a partir del cual o abajo del cual hay una lodazal. Ahí encontraron el cuerpo, pero no se identificó a cabalidad qué contusiones presentaba el cuerpo, qué fue lo que realmente pudo derivar o generar la muerte de la persona. Pero comisionado, digamos, quizás no formulé adecuadamente la inquietud. Desde el momento en que se recibe la denuncia hasta el momento en que se encuentra el cuerpo, ustedes dicen que hay una responsabilidad por la omisión que hubo desde ese momento de la denuncia hasta el momento en que se encuentra. Por supuesto, ustedes señalan una serie de errores o irregularidades en la investigación que dio lugar luego de que se encuentra el cuerpo. La pregunta es, ¿cuáles son las omisiones que dan lugar a ese deber de prevención que generó la violación del derecho a la vida que se produce desde el momento de la denuncia hasta el momento en que aparece el cuerpo? Yo diría esencialmente que el tema de la negligencia en que incurrieron las autoridades iniciales, así como lo manifestaba el señor, el testigo, las respuestas que dio el Estado a través de sus agentes más inmediatos, que fueron la policía, fue decir que ellos no podían hacer nada si la propia víctima no iba a prestarles el carro que ellos tenían y que tenían que prestarle también a la hija de ellos, de las víctimas que hoy establecimos, para que acompañaran a la policía a determinados lugares, imponiéndoles una carga que nos parece que no deberían corresponder frente a la oficiosidad del Estado, de manera que a nosotros nos parece sí que hubo una negligencia absoluta de parte del Estado. Si ellos están todo el tiempo como descargando su responsabilidad frente a la oficiosidad que les concernía en la supuesta inactividad de los propios familiares de las víctimas, yo creo que ahí sí hay una negligencia absoluta de parte del Estado. Muchas gracias, señor comisionado. No sé si los representantes de la presunta víctima tienen algo que agregar sobre lo que aquí se ha preguntado. No. Bien, muchas gracias, presidente. Muchas gracias, juez Sierra Porto. Por mi parte, quisiera retomar algunas de las cuestiones que se acaban de mencionar y preguntarle al ilustre Estado de Guatemala respecto del contexto. Aquí al final de las observaciones de la Comisión Interamericana se refieren a un contexto que está en el informe de fondo. En la década de los 90 existió, así dice la Comisión, un acreditado contexto de violencia contra sindicalistas y se hace referencia al informe de la Comisión de 1993
pero también en la Comisión para el Esclarecimiento Histórico también se refiere a crímenes cometidos contra sindicalistas en el marco del despliegue de la doctrina de seguridad nacional. Yo quisiera preguntar, porque no se refirieron en su intervención sobre este contexto, es decir, algún tipo de aclaración. Estamos hablando del contexto general, ¿no?, que menciona la comisión tanto en el informe de fondo como en esta audiencia. Tal vez como aclaración, honorable presidente, es importante resaltar que para el año 1995 nos encontrábamos todavía sumidos en el conflicto armado interno en Guatemala. Habían un montón de aristas alrededor de no solo defensores de derechos humanos, sino que de muchos actores que se vieron involucrados no por el tema de la guerra, sino que también por temas ideológicos. Y en ese sentido, pues estamos claros nosotros de que el contexto en esos años era muy complicado en el país. Sí, a ver si lo aclaran también en los alegatos finales escritos, por favor, ¿no? Y en el mismo sentido, bueno, aquí se hizo referencia ampliamente del esposo de la señora supuestamente que tenía una relación sentimental con la presunta víctima. ¿Por qué en las líneas o en los documentos de los informes no aparece este señor? Era un pantillero, no teníamos, bueno, en ese año el Ministerio Público no contó con la información correspondiente. Al momento de establecer la investigación, únicamente detectaron los nombres de la conviviente de él, la dirección y la ubicación exacta donde estaba su vivienda. Porque es prófugo de la justicia también. Por parte de la argumentación es que pareciera que esa es una hipótesis, ¿no?, pero no aparece por ningún lado, ¿no? No veo que esté en los documentos, las investigaciones. Sí. O en todo caso, como nada más tenemos referencia a las actas, a los informes del fiscal o de la policía, si pudieran remitir el expediente, la parte correspondiente del expediente, porque no lo tenemos físicamente el expediente, y para verificar también algunos de los datos que se han hecho referencia en la audiencia. Sí, se lo repetiremos, honorable juez. Muy bien. Esta corte ya no tiene más preguntas. Antes de levantar esta audiencia pública, quisiera recordar a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en el punto resolutivo 12º de la resolución del presidente de la Corte de 7 de agosto de 2018, los representantes de las presuntas víctimas, el ilustre Estado y la Comisión Interamericana cuentan con un plazo hasta el 27 de septiembre del presente año para presentar sus alegatos finales escritos y sus observaciones finales escritas respectivamente en relación con la excepción preliminar y los eventuales fondos, reparaciones y costas en este caso. Este plazo es improrrogable. Finalmente, quiero agradecer a la representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a los representantes de las presuntas víctimas y a la representación del ilustre Estado de Guatemala por su participación en esta audiencia, y muchas gracias también al público asistente que ha estado presente y también quienes nos están siguiendo por los medios audiovisuales. Muchas gracias a todas y todos. Se da por concluida esta audiencia. Se levanta la sesión. Todos de pie, la Corte se retira.
There's no escaping the jaws of the ailing this time.